Cristo fue porque había una persona muy chiquita que me decía que me iba a ir al infierno. Entonces yo venía a la iglesia y no era constante porque sinceramente no me gustaba, no por lo que predican, sino porque por los cantos, decía yo, ¿no? Como decía mi esposo, veníamos de una iglesia pentecostés donde se oraba a gritos, donde se danzaba. Entonces yo estaba habituada a eso, más no conocía la verdad que ahorita conozco, ni conocía la Biblia como ahorita la estoy conociendo, ¿verdad? Amén. Entonces, cada vez que venía mi hija y mi nieta a la iglesia, me decía, mami, ¿no vas a ir a la iglesia? Y decía, sí, al otro sábado voy. Y volvía a ir la niña y me volvía a decir, mami, ¿no vas a ir a la iglesia? Y le decía, sí, pero por otro sábado. Le digo, mira, mami, tú te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia. Tú te tienes que ir a la iglesia. Entonces, pues, entonces empezaron las conferencias, yo empecé a venir y empecé a ir con mi esposo. Y me dice mi esposo, mira, si tú no te quieres bautizar, no te bautices. Pero yo ya decidí, yo sí me quiero bautizar. Porque he visto aquí, dice, la fuerza y la voluntad que Dios me ha dado para levantarme de donde andaba. Amén. Y ciertamente, hermano, les voy a comentar, el pasar aquí te pone nervioso, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposo, tu testimonio era dar de dónde Dios te sacó, ¿no? Entonces nos afectaba como matrimonio la vida que él llevaba. Él llevaba una vida de alcoholismo muy fea. El que lo vio sabe cómo Dios lo rescató de ahí. Entonces, cuando decido, me dice mi hija, mami, ¿te vas a bautizar? Dije, ay, hija, lo tengo que pensar. Le dije. Entonces me dijo mi esposo, o sea, me dice mi esposo, si tú no te bautizas, yo sí. Y me dice mi hija, mamá, yo tengo que hablar contigo. Mira, tú tienes que bautizarte porque mi papá quiere cambiar su forma de vida, quiere llevar una vida con Cristo, entonces tú tienes que ser idónea para él. Y gracias a Dios oré toda la madrugada, entonces yo decidí bautizarme con mi esposo, bajar a las aguas. Pero lo más hermoso, hermanos, es que cuando yo bajo a las aguas, anteriormente yo me había bautizado por la Pentecostés, pero nunca había sentido lo que sentí el día que me bauticé, aquí a las aguas por medio de la iglesia. Amén. Cuando mi hermana Ana iba a la casa, me invitaba, y yo decía, sí, pero es que no me gusta, yo le decía, pero mi hermana siempre fue insistente, y sobre todo también por el testimonio de mi cuñado. Ha sido un cuñado que siempre se ha admirado por cada uno de nosotros, siempre ha procurado por la familia, gracias a Dios. Amén. Y pues mis sobrinos también, ¿no? Pero entonces cuando bajo a las aguas, sentí algo muy hermoso, algo que nunca había sentido. Pero lo más hermoso es cuando yo entro a la iglesia, llego aquí y veo que todos son unidos. Y hasta el día de hoy, hermanos, yo puedo sentir el amor de todos ustedes. Amén. Y ese amor que ustedes me da para seguir adelante y para donde quiera que yo voy, predico el evangelio. Por ahora lo predico con el amor de Cristo, porque amo a mi Dios, siento que amo a mi Dios. Amén. Y toda esta alegría y este gozo que yo siento, lo comparto con cualquier persona que va. Ella me da, si no me da una pauta para hablarles de Cristo, busco la forma de hablarles de Cristo, lo que antes yo no hacía. Amén. Yo no podía evangelizar a nadie. E incluso hace una semana fuimos a casa de un familiar de mi esposo y dice yo, ¿cómo le hablo de Cristo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le invito para ir a la iglesia? Y estaba ella lavando trastes, pero estaba muy apurada. Le digo, oye, si quieres te ayudo a guisar. Me dice, sí. Y ahí donde yo estaba guisando empecé a decir, oye, ¿tú no conoces el Evangelio de Cristo? Y ella me empezó a decir, y con una sola palabrita que le di, ella se soltó a hablar. Amén. Y ahora que estamos yendo a trabajar allá, todos los días le hablo de Cristo. Amén. Y de la iglesia adventista. Amén. Ella me preguntaba en la iglesia católica por qué llevan ciertas reglas en esta. Me preguntó en todas las iglesias. Y yo le dije, lo único que te puedo decir bien y explicar bien es que en muchas iglesias
hay mucho error, pero en esta iglesia donde nosotros vamos, es bonita, le dije. Solo te sé decir que cuando tú llegas, todos los que están ahí te abrazan y te quieren como si fueran su familia. Amén. Y yo estoy agradecida con todos ustedes porque yo he visto toda la maravilla de Dios desde que estamos aquí. Las bendiciones han venido en abundancia en nosotros. Así como ha venido la prueba, también ha venido la salida de cada prueba. Amén. Y la bendición en abundancia. Amén. Este para ser un testimonio de Dios. Amén.